En este nuevo ejemplo, lo que vamos a comenzar a analizar son un tipo de problemas bastante frecuentes en investigación de operaciones, que son los modelos de producción. En este caso, ¿cierto? Decimos de un periodo, porque básicamente es solo un mes lo que estoy, digamos, programando. Existen también, por supuesto, modelos de varios periodos donde lo adicional que se presenta, ¿cierto? Son el inventario, el manejo de inventario, además de mucha de la información que vamos a ver en este problema. Pero primero, ¿cierto? No, nos centramos en un periodo simplemente para poder analizar sobre todo el cómo se usan los recursos, digamos, para poder lograr una determinada combinación de productos que ya sea me maximice utilidad o me minimice los costos. Depende, ¿cierto?, del tipo de problema y qué es lo que estoy buscando en particular. Aquí, ¿cierto? Podemos ya ver el enunciado y vamos a irlo analizando, ¿cierto? Paso por paso, tratando de detectar, ¿cierto? Cuáles son mis variables de decisión, cuál es la función objetivo, cuáles son las restricciones que tengo que considerar y así, ¿cierto? Cualquier otro detalle que sea necesario. En este caso, dice así, en preparación para la temporada invernal, una compañía fabricante de ropa está manufacturando abrigos, chalecos, pantalones con aislamiento y guantes. ¿Ya? Son 4 productos. Todos los productos se elaboran en 4 apartamentos diferentes: corte, aislamiento, costura y empaque. ¿Ok? 4 productos pasa cada uno por 4 procesos. La compañía recibió pedidos a firme sus productos. Quiere decir, digamos, que tiene pedidos concretos, una cierta cantidad concreta que abastecer, o al menos es lo que debería intentar hacer. El contrato estipula una penalización por los artículos no surtidos y finalmente piden elaborar un plan de producción óptimo para la compañía con base a los datos que presenta la tabla. De la información que tenemos del problema, eh, debemos tener en particular atención a lo que se habla con respecto a la penalización. Hay ciertos sistemas, obviamente el tipo de problema lo dirá en su momento, donde, digamos, es posible no surtir todos los pedidos que yo me están solicitando. Por ejemplo, si vemos la tabla acá abajo, tenemos una fila que habla de la demanda de los 4 productos, ¿cierto? Eh, pero a veces se deja abierta la posibilidad de que uno no alcance a surtir efectivamente todas esas cantidades, muchas veces por capacidad de producción. Simplemente, ¿cierto? No hay, no hay cómo producir la cantidad de productos que se pide. Y a veces, cuando eso ocurre, se considera ahí un costo, digamos, de penalización por no haberlo surtido, dado que, eh, digamos, por una parte puede que el proveedor tenga que indemnizar a quien le hizo el pedido, ¿cierto? Si hay un contrato, por ejemplo, por medio, o bien a veces es un reconocimiento de la utilidad perdida, simplemente como para evitar, ¿cierto? O castigar doblemente el no haber vendido, ¿cierto? Se considera ese tipo de penalización. En este caso, ¿cierto? Aparece esa penalización por artículos no surtidos. Veamos ahora un poco la tabla, ¿cierto? Que tiene la mayoría de información que necesitamos para armar el modelo. Como vemos, están los 4 productos: abrigos, chalecos, pantalones y guantes. Y están los 4 apartamentos: corte, aislamiento, costura, empaque. Lo que tenemos ahí como coeficientes o números, digamos, son el tiempo que demora cada unidad, dependiendo, ¿cierto?, el tipo de producto, en cada departamento. Así, por ejemplo, si seguimos, por ejemplo, en la columna abrigos, tenemos que un abrigo necesita 0.30 horas en el departamento de corte, 0.25 horas en aislamiento, 0.45 horas en costura y 0.15 horas en empaque. Y para obtener un abrigo, obviamente yo tengo que sumar en total esa cantidad de horas, digamos, como procesamiento individual, pero lo relevante es realmente que, por ejemplo, en el departamento de corte, todos los productos, ¿cierto?, me ocupan tiempo en el departamento de corte, y la suma de todos los productos que pasen por el departamento de corte
deben ser, ¿cierto?, de acuerdo a la capacidad que tengo. En todo este caso todos, ¿cierto? Son 1000 horas. Todos los departamentos tienen 1000 horas disponibles y las tengo que distribuir en los 4 tipos de productos. Y obviamente el consumo será de acuerdo a la cantidad de, digamos, de unidades de cada tipo de producto, ¿cierto?, que pase por ahí. Eso ya es cierto, nos da una idea de las restricciones, ¿cierto? Toda esta tabla, esta parte superior verde, ya nos da una idea, ¿cierto?, de un grupo de 4 restricciones que son, en el fondo, respetar las capacidades de horas disponibles de cada uno de los departamentos para procesar los 4 tipos de productos. Otra restricción, ¿cierto?, que está acá considerada es la demanda. Para cada tipo de producto, ¿cierto?, tenemos una cierta demanda. En el caso de los abrigos, 800 unidades, chalecos 750, pantalones 600 y guantes 500. Eso también lo debemos cumplir de alguna manera. Ojo, aquí es cierto donde tenemos que ver cómo modelamos el hecho de que podrían haber artículos no surtidos. Por decir un ejemplo, en vez de hacer 800 abrigos, yo puedo haber quizás fabricado 750. Y 50 van a ir a penalidad, porque tengo que reconocer que no fui capaz de surtir esos 850. Eso es cierto, tenemos que pensar cómo lo representamos en este caso. ¿Por qué tenemos que pensar eso? Porque en las otras dos, digamos, filas que nos quedan en esta tabla, tenemos por una parte la utilidad unitaria de cada producto, que lógicamente va a ser un coeficiente que va a ir multiplicado por la cantidad que yo fabriqué de cada uno de estos tipos de productos. Si fabrico una X cantidad de abrigos, ¿cierto? Cada uno me importa estos 30, digamos, dólares, y obviamente la multiplicación me da el total de utilidad por abrigos. Pero también tengo por otra parte una penalización por unidad, ¿ya? Y esa penalización por unidad es de 15 por cada uno. O por ejemplo, si yo en vez del 800, ¿cierto?, surtí 750, los otros 50 que me faltaron van a tener que ir reconocidos en la función objetivo, pero con una penalización de 15. ¿Qué quiere decir eso? Que los que efectivamente fabrico y vendo van positivos en la función objetivo, ¿cierto?, con 30 por cada uno aportando, pero también tengo que descontar 15 por cada unidad que no logré fabricar para llegar a los 800. Entonces, acá arriba se nos pide elaborar un plan de producción óptimo. Eso es cierto. En este caso, habiendo utilidades y penalizaciones que son básicamente un costo, yo tengo que pensar, ¿cierto?, en que necesito maximizar utilidades. Aunque obviamente en este caso voy a tener que reconocer penalizaciones también. Siempre existe más de una forma de poder, digamos, modelar los problemas, muchas formas distintas de plantear las variables y qué sé yo, pero en este caso quizás lo que más nos convenga sería, por ejemplo, definir X sub I como la cantidad de producto y que efectivamente fabrico, ¿cierto?, y surto, donde, ¿cierto?, y puede ser 1, 2, 3 o 4 para representar, ¿cierto?, abrigos, chalecos, pantalones y guantes respectivamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, X1 va a ser abrigos, X2 chalecos y así sucesivamente. Pero esos pueden ser lo que efectivamente yo utilizo, ¿ya? O sea, efectivamente yo surto, la parte de la demanda que efectivamente surto. Aquí, ¿cierto?, necesito de todos modos, de alguna moda, reconocer cuánto podría no haber surtido, ¿cierto?, para alcanzar la demanda de cada uno de estos productos. Y eso, ¿cierto?, en realidad lo puedo plantear a través de quizás otra variable, por ejemplo, si decimos I sub I, y podríamos hacer una definición muy similar, es la cantidad de producto I
no surtido, ¿cierto? Y ahí sí, repito lo mismo que digo arriba, que cada I lógicamente me representa cada tipo de producto. Entonces, para la función objetivo, por ejemplo, ¿cierto? En la función objetivo, por ejemplo, para los abrigos, la utilidad de cada abrigo, ¿cierto? Pasa a ser 30, porque ese, ¿cierto? Es mi utilidad unitaria, por x1. Pero también a la vez debo descontarle los 15 I sub 1, ¿cierto? Que donde I sub 1 podría ser, ¿cierto? Las unidades que no llegue a fabricar. Yo no lo sé, puede que x1 efectivamente, o sea, x1 sea 800 y por lo tanto I sub 1 sea 0. Pero como mi demanda es 800, ¿cierto? Yo tengo que considerar que x1 más I sub 1, ¿cierto? Que es tanto lo que efectivamente fabriqué como lo que no alcancé a fabricar, debe ser exactamente la demanda. En este caso, I sub 1 son básicamente, digamos, algo así como productos imaginarios y no los fabriqué, pero lo escribo de esta manera para efectivamente, ¿cierto?, reconocer la demanda, digamos, lo que existía demanda por ellos. Ahora, tenemos, ¿cierto?, también que modelar la parte de las restricciones de, digamos, de utilización de los distintos departamentos, pero para ello, ¿cierto? A mí no me sirven ambas variables, porque I sub 1 son, de hecho, los productos que yo no fabriqué y por lo tanto no me pueden consumir tiempo, en realidad nunca pasaron por allí. Los que sí pasaron por allí son los X, todos los X, 1, 2, 3 y 4, y ellos son los que me consumen la capacidad que tengo en horas disponibles. Entonces también después vamos a tener que reconocer, ¿cierto?, todas esas horas. Eh, pero para no adelantarnos tanto, ¿cierto? Primero partamos escribiendo la función objetivo, ¿cierto? Y las otras restricciones, demanda, y después posteriormente escribimos las restricciones que tienen que ver con el tiempo. En el caso entonces de función objetivo, yo voy a tener maximizar z es igual. Aquí puedo tener distintos órdenes para escribirlo. Puedo decir 30x1, puedo decir inmediatamente solamente sumar, ¿cierto? 40x2 que tiene que ver con los chalecos, 20x3, ¿cierto? Que tiene que ver con los pantalones, y finalmente 10x4 que son las utilidades por los guantes. Y ahora puedo, por ejemplo, restarles los 15 y sub 1 que me reconoce, ¿cierto?, la pérdida de las unidades no fabricadas de abrigos en caso que lo hubiera, y así también tengo que seguir con las otras. Es menos porque en este caso, como es una penalización, lo que está haciendo, ¿cierto?, es disminuirme la utilidad. Yo esto es dinero que tengo que desembolsar y perder por no haber logrado fabricar todas las unidades que me pidieron. Entonces tengo mi función objetivo, tiene dos grandes secciones, lo que me suma las utilidades por las, digamos, unidades que efectivamente fabriqué, y lo que me resta las penalidades por todas las unidades que no fui capaz de fabricar de cada producto. Esto, ¿cierto?, siempre queda sujeto a. Y aquí vienen las restricciones. Al primer grupo podemos hablar de restricciones de demanda, y de esas restricciones de demanda ya hicimos una, que fue esta, que lo que deben reconocer estas restricciones, ¿cierto?, es que la suma tanto de lo que fabriqué como de lo que me faltó fabricar debe ser 800 en este caso para los abrigos, y obviamente 750, 600 y 500 para los otros tres productos. Entonces la segunda es x2 más y sub 2 es igual a 750 por los chalecos. X3 más y sub 3 tiene que ser 600 por los pantalones. Y finalmente x4 más y sub 4 tiene que ser 500 por los guantes, que son la última demanda. Con eso, ¿cierto?, yo me aseguro que por lo menos va a cuadrar entre lo que efectivamente fabriqué y lo que no fabriqué, estar cuadrada lo que me están pidiendo.
Ahora, uno podría preguntarse, ¿cierto? Que hay muchas formas de lograr esta suma, obviamente que de 800, pero por la forma que opera el método, como esto está tratando de maximizar, siempre obviamente va a preferir darle valores a las x, porque eso es lo que va a incrementar mi función objetivo. Y el método simplex va a evitar a toda costa darle valores positivos a las y, porque eso me disminuiría mi función objetivo. Entonces, cuando trate de crear digamos, el equilibrio en estas demandas, por supuesto, siempre va a tratar de asignar lo máximo a los x y lo mínimo posible a los y para lograr, digamos, esta igualdad. Recordemos también que tanto los xy como los y sub i son mayores o iguales a 0, siempre. Entonces tampoco, digamos, acá puede haber ningún efecto de que uno de estos tome un valor negativo y el otro positivo, digamos, para compensar. Eso en cuanto a demanda, mi grupo de restricción en cuanto a demanda. Lo que me falta ahora son también restricciones con respecto a la capacidad de producción. Pero aquí, ¿cierto? Tenemos que tener claro que en el fondo es el departamento el que tiene unas horas de, digamos, como capacidad disponibles y que eso es lo que se tiene que distribuir a través de los distintos productos. Y por lo tanto, aquí voy a escribir acá una primera restricción para que la podamos ver más cerca de la tabla. En el caso, por ejemplo, del departamento de corte, si yo escribo 0.30 x1, como x1 es total de abrigos que yo fabriqué, al multiplicarlo por 0.30 me estoy en el fondo determinando la cantidad total de horas que ocupé para fabricar abrigos en el departamento de corte. Si a eso le sumo 0.30 por x2, como vemos acá, ¿cierto? El segundo parámetro 0.30, estoy sumando cuánto tiempo en total ocupé, en este caso para chalecos. Después le agrego lo mismo con respecto a los pantalones y finalmente con respecto a los guantes. Eso me da el total de horas, digamos, que empleo en el departamento de corte. Y como la capacidad es 1000, yo tengo que indicar que esto debe ser menor o igual a 1000. ¿Por qué no igual? Porque en realidad yo no tengo la seguridad de que vaya a emplear todas esas horas. Podrían ser eventualmente menos. Y de hecho es sumamente probable en general, casi pasan casi todos los problemas, que yo de los departamentos y de las distintas capacidades solamente hay unas pocas que ocupo realmente al máximo. Y muchas de ellas en realidad quedan un poco vacantes. Como yo no sé a priori cuáles de ellas pueden ser, en este caso lo tengo que reconocer de esa manera, ¿cierto? Como menor o igual a las 1000 horas. Esta misma tipo de restricción lo tengo que repetir para aislamiento, costura y empaque, los otros 4. Podemos repetir esto, pero necesitamos obviamente cambiarle los coeficientes, ¿cierto? 0.25, 0.35, 0.30 y 0.10 son los coeficientes de aislamiento, 0.25, 0.35, 0.30 y 0.10. Y eso también es menor o igual a 1000. Ahora, para costura, mi primer coeficiente es 0.45, el segundo es 0.50, el tercero es 0.40 y el otro es 0.22. También menor o igual a 1000. Y finalmente, el último departamento, empaque, ocupa 0.15 para los abrigos, 0.15 para los chalecos, 0.10 para los pantalones y 0.05 para los guantes. También 1000 horas disponibles. Estas 4 restricciones, ¿cierto? Son mis restricciones de producción para corte. La segunda es, ¿cierto?, aislamiento. La tercera es costura. Y la cuarta, empaque. Estas son las restricciones que me modelan que la capacidad de cada departamento, ¿cierto?, no sea sobrepasada
puede ocuparla plenamente, con lo que la restricción se satisfacería por igualdad, o bien puedo eventualmente ocupar menos de esa capacidad. Esto lo vamos a llevar acá, donde está, ¿cierto?, el resto del problema. Y estas son las capacidades, las restricciones de capacidad. Como vemos, ¿cierto?, si retrocedemos un poco acá arriba, vemos que ya hemos hecho las restricciones de capacidad, tenemos la demanda cubierta, estamos considerando utilidad y penalización por unidad en la función objetivo, y ya en realidad el resto del enunciado no nos da más información. Así que tenemos aquí básicamente nuestro modelo resuelto, ¿cierto?, con dos grupos de 4 restricciones y además de eso, ¿cierto?, nuestra función objetivo. Este caso, ¿cierto?, también podemos observar que tuvimos que utilizar dos tipos de variables diferentes, x e y. Eso pasa mucho, que obviamente hay distintas, las decisiones no son solamente sobre un único tipo de número. Por lo tanto, muchas veces ahí lo que me conviene es obviamente utilizar letras distintas para reconocer que una letra en particular representable, como en este caso las X, los productos que fabriqué, las Y, los productos que no fabriqué. Vamos a seguir viendo ejemplos donde también van a ir apareciendo más variables con más, vamos a tener que ocupar más letras o bien a veces más de un índice para reconocer, ¿cierto?, de qué se trata uno u lo otro. Este ejemplo, ¿cierto?, como recordemos, es de periodo único, solamente planifico un mes y ya un poco más adelante, ¿cierto?, vamos a llegar a los ejemplos donde tenemos que planificar, además de un solo periodo, como en este caso, que hay que pensar en la demanda y capacidad de producción, además tenemos que planificar un horizonte de tiempo. Y ese horizonte de tiempo obviamente también tiene ciertas implicaciones para el modelo, porque aparece siempre la posibilidad de pasar unidades de un mes a otro como inventario.